Bendiciones, mis hermanos. Vamos a continuar. Bueno, estamos viendo lo de la amargura y dijimos que la amargura va a contaminar al espíritu, es la aflicción del alma y por supuesto va a contaminar tus pensamientos, sentimientos, emociones, ¿verdad? Tu voluntad, tu forma de hablar, tus actitudes, ¿verdad? Todo eso va a estar contaminado, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que puede escudriñar el corazón del creyente para cambiarlo desde su interior, ¿sí? Entonces, aquí nosotros... Ay, espérame, no le puedo quitar esto. Bueno, ok. Porque, ¿por qué desde su interior? Porque todo lo que nosotros tengamos como una respuesta a un estímulo externo va a surgir de nuestro corazón. Y en nuestro corazón, pues si hay amargura, van a salir gritos, va a salir mala actitud, groserías, críticas, juicios, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser cambiado nuestro corazón. Y esto tiene que hacerlo el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dejemos que el Espíritu Santo hable, ¿sí? Fíjate bien, aquí amargura del hebreo 4786 que dice morá, que dice amargura, problema. Nos manda a 4843 que nos dice marar, dice gotear, dice afligir, enfurecer. Entonces, una persona con amargura en general la puedes quizá definir como una persona que tiene mal carácter, una persona que grita, una persona que quiere controlar, una persona que siempre está peleando, ¿sí? Bueno, ahí cada quien tiene que, por el Espíritu Santo, examinarse, ¿sí? Porque nos dice la palabra que cada hombre es justo en su propia opinión, ¿sí? Entonces, el que te portes bien o seas buena onda o muy amable con tu amigo o con tu amiga, ¿verdad? No quiere decir que no haya amargura. Si en tu casa gritas, si en tu casa peleas, si en tu casa criticas, hay amargura, ¿sí? Nos dice Génesis 26:35 del 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura al espíritu para Isaac y para Rebeca, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que la amargura puede contaminar el espíritu. Ahora, aquí una de las cosas, nuevamente, no me acuerdo si lo dije ya anteriormente, pero pues en el antiguo pacto no tenían al Espíritu dentro de ellos. Nosotros sí tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros. Y está dentro de nosotros con la finalidad, ¿verdad?, de que nuestro corazón sea cambiado, de que nuestro corazón sea transformado, de que nuestro espíritu sea transformado y nuestro espíritu sea limpiado de toda esa amargura, ¿verdad?, que de la cual fue contaminado cuando no estábamos en Cristo, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Entonces, fíjate bien, cuando no se honra a los padres, hay amargura en los hijos, ¿sí? Hay sinsabores, hay aflicción, pues también en los padres, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, igual esto, hermano, cuando no honras al esposo, cuando no honras a la esposa. Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que dice la palabra en relación, ¿verdad?, a los padres con respecto a los hijos y los hijos con respecto a los padres, el esposo con respecto a la esposa y la esposa con respecto al esposo. Y cumplir, ¿verdad? Pues ya no tú solito, ya no en el antiguo pacto tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, aquí es, pues, hermano, hermana, que tú quieras alinearte a los que son los principios de Dios y entres en el diseño de Dios por el Espíritu Santo. Que le digas al Señor, ya me cansé de esta forma, de tratar mal a mi esposa, de tratar mal a mis hijos, etcétera, ¿verdad? Y Señor, cámbiame y transforma. Aquí estoy, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aquí amargura de 4843, marar, creo que sea el... sí. Bueno, aquí Génesis 49:23
Dice desde el 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Entonces, obviamente que aquí está hablando, ¿verdad?, de que lo rechazaron. Los hermanos de José rechazaron a José, le tenían envidia. Y este rechazo, ¿verdad?, le produjo amargura. Pero nuevamente, ¿verdad?, no tenían al Espíritu de Dios dentro. Pero nosotros sí lo tenemos. Entonces quiere decir que el rechazo, ¿verdad?, produce amargura. El desprecio de tu padre, de tu madre, de tus hermanos produce amargura. Estás ocasionando en ese hijo resentimiento, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Fíjate bien aquí lo que nos dice primer libro de Samuel 15:32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, aquí, ¿verdad?, Dios le está dando la orden a Saúl de que tiene que destruir, matar a todos los amalecitas, mujeres, niños, por supuesto al rey amalecita, Agag, ¿verdad? Pero hicieron todo lo demás, pero le perdonaron la vida a Agag. Entonces aquí está diciendo, ¿verdad?, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Entonces, cuando una persona sabe que va a morir, ¿verdad?, o que le fue ordenado a otra persona matarla, pues obviamente hay amargura, ¿sí? Entonces, dice el 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Adonai en Gilgal. Entonces, lo que no hizo Saúl, lo terminó de hacer Samuel, ¿sí? Ok. Fíjate bien, aquí primer libro de Samuel 22:2, vamos a leer desde el 1, pues obviamente que la amargura alcanza el espíritu. ¿Cuánta persecución tuvo David por parte de Saúl? Entonces, la persecución produce amargura. El rechazo produce amargura. ¿Jesús fue perseguido? Sí. ¿Jesús fue rechazado? Sí. ¿Entró amargura? No. Y el espíritu que estaba en Jesús está en nosotros, ¿sí? Entonces, ante circunstancias, hermano, nosotros tenemos que acudir al que habita en nosotros, al que dio la victoria, al que tiene la victoria, nos las puede dar a nosotros porque habita dentro de nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, es en ese sentido. Nos dice aquí, yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se le juntaron con él todos los afligidos, es decir, todos los que tenían en este caso amargura, ¿sí? Aquí es amargura, y cuando leímos, por ejemplo, primer libro de Samuel, el caso de Ana, que vimos que estaba afligida, pero era una aflicción producto de una orfandad de descendencia. Aquí esta aflicción es de amargura, ¿sí? Es amargura. Y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces aquí, nuevamente, la amargura alcanza, la amargura contamina al espíritu, ¿sí? Entonces aquí, esta amargura, esta contaminación la debe de quitar, ¿verdad?, el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿sí? A ver, aquí, primer libro de Samuel 36, nos dice, creo que tenemos que leer del 1 al 8. Bueno, a ver, vamos a leer el 5. Dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en aflicción.
es decir, estaba en amargura de alma. Dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Adonai su Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que ante las circunstancias había amargura de alma. Ok. Segundo libro de Reyes 27 dice, luego que llegó donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies y se acercó Gehazi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Adonai me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado, ¿sí? Entonces, está hablando, ¿verdad?, de que su alma estaba en amargura. Fíjate, aquí amargura del hebreo 4751 es mar, que dice amarga, amargura, amargar, amaro, colérico, cruel. Entonces una persona con amargura es una persona colérica, es una persona que es cruel, ¿sí? Y tenemos aquí, ¿verdad?, primer libro de Samuel 1:10. Vamos a leer del 8. Bueno, este es el caso de Ana, ¿verdad?, que era, pues obviamente, una aflicción por orfandad, ¿sí?, por falta de descendencia. Entonces, la persona con amargura es una persona que tiene aflicción. Entonces vemos que hay aflicción o alguien que está afligido porque tiene una orfandad de descendencia, ¿verdad? Y hay alguien que puede estar afligido porque es producto de amargura. Aquí en el caso de Ana va a ser por orfandad, dice el 8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Dice, ¿por qué está en amargura, verdad? Pero esto es, ¿verdad?, por orfandad de descendencia. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Adonai. Ella con amargura de alma oró a Adonai y lloró abundantemente. Con amargura de alma. Ok. Pero bueno, en el caso de Ana vimos, ¿verdad?, que le fue contestada, ¿verdad?, su petición. Aquí, primer libro de Samuel 22:2. Ese creo que ya lo hemos leído. A ver, espérame. Sí, ya habíamos leído que la amargura alcanza al espíritu, donde hay amargura de espíritu. Ese ya lo habíamos leído. Aquí en segundo libro de Samuel 2:26, vamos a leer desde el 25, dice, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Entonces, nuevamente, hermano, una persona que es perseguida entra amargura. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando no sabe, porque yo te vuelvo a preguntar, ¿Jesús fue perseguido? Sí. ¿Y entró amargura? No. Y yo, por experiencia, te digo, hermano, hermana, yo sufrí persecución, pero yo tenía gozo, porque la persecución fue por causa de Cristo, ¿sí? Entonces, es muy distinta, o sea, ¿cuál es la razón por la cual te están persiguiendo? ¿Es por causa de la palabra? ¿Es por causa de Cristo? ¿Sabes qué? ¿Eso que va a traer a tu vida? Gozo. Por eso te digo, ¿Jesucristo fue perseguido, rechazado? Sí, pero ¿entró amargura a su vida? No. No hubo amargura en su corazón. Entonces, cuando es por causa de la palabra, cuando tú estás buscando del Señor y te persiguen, en tu vida, hermano, hermana, hay gozo.
Pero si la persecución es porque hiciste algo indebido, porque estás en una forma viviendo deshonestamente, porque hay razón, bueno, pues sí, sí, obviamente estás sufriendo las consecuencias, pero yo te digo que cuando las cosas son por la palabra, por el Señor, hay gozo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, mis hermanos, ¿sí? Aquí vamos a leer segundo libro de Samuel 17:8. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. ¿Sí? Bueno, aquí Job 7:11 dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Entonces, el alma en amargura, un alma con amargura hay queja. Por lo tanto, la queja es amargura. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo, hermano, no es lo mismo que tú te vayas y te quejes, ¿verdad? Y que siempre estés quejando, sin que en tu vida haya ningún cambio, que vayas y te quejes con el hermano y que te estés quejando del otro hermano, y es que me hicieron, y es que esto, o sea, una inconformidad, ¿verdad? Y es una queja, a que vayas y realmente te quejes con el Señor. Entonces, en la presencia de Dios está realmente nuestra libertad. Y tú te puedes quejar a lo mejor la primera vez, la segunda vez, etcétera, pero el Señor va a traer una respuesta a tu vida. Y el Señor tiene que quitar la amargura. Y el Señor tiene que sanar tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque la amargura contamina. Y la amargura, ¿verdad? Vimos en anteriores, es venenito. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas y te quejas con un hermano, le estás sembrando veneno. Y si el otro hermano tampoco o hermana no está percibida, ya tiene veneno. Si A se queja con B acerca de C, A le siembra a B lo de C. Y entonces después B quedó en B el venenito y después, ¿verdad? Va a tener cosas en contra de C. Entonces, es bien grave. La amargura el contamina y el ejemplo más claro es precisamente cómo los padres en amargura, entre comillas, educan o reprenden a sus hijos. Sí, están contaminados. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Nos dice Job 10:1, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Entonces, aquí, ¿verdad? La amargura trae hastío. ¿Sí? Nos dice, ¿verdad? Job 21:25, y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Entonces, una persona también expresa entonces una amargura de ánimo. Su ánimo es amargo, con hiel, ¿sí? Nos dice Proverbios 14:10, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. No, pues se va a contaminar, ¿verdad? Y hay gente, ¿verdad?, que se reúne exactamente a eso, a quejarse, a estar hablando de X, de Y, de Z, y nada más es un contaminadero, hermano. Y esa contaminación, hermano, va a ser raíces. Por eso dice, mirad bien, no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado cuando te reúnes, con quién te reúnes y a qué te reúnes. ¿Sí? A enterarte de cosas, hermano, que están contaminando tu corazón, que son amarguras, se van a hacer raíces. Cuidado.
Cuidado. Ahora, una de las cosas es de que la amargura va a impedir que andes en humildad. ¿Sí? Dice Isaías 38 del 15 al 17. ¿Sí? Dice, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Sí? Entonces, la amargura, hermano, va a quitar la paz. ¿Por qué grita una persona? ¿Por qué pelea? ¿Por qué disputa? ¿Por qué no hay paz? No hay paz. Y la paz es fruto del Espíritu. Entonces, la amargura, hermano, viene a destruir porque es un vivir en la carne, lo que es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Ahora, la amargura es por maldad en el corazón, hermano. ¿Sí? Entonces, nuevamente, en Jesucristo no hubo amargura, porque en su corazón nunca hubo maldad. ¿Sí? Jeremías 4:18, desde el 17, como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí. Dice Adonai, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón, es decir, hasta lo más profundo. ¿Sí? Entonces, cuidado, hermano, cuidado cómo estemos viviendo. Y muchas veces, hermano, por pertenecer a un grupito, aceptas cosas, pero en esos momentos que estás aceptando eso, pues estás rechazando a Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Dice Ezequiel 3:14, me levantó pues el Espíritu con E mayúscula y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Adonai era fuerte sobre mí. Entonces vemos que habla de amargura, ¿verdad? En el Antiguo Pacto, pero nuevamente, ellos no tenían al Espíritu de Dios dentro. Nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Aquí, amargura del hebreo 8563, que es tamrur, dice amargura, amargura. Oseas 12:14, dice Efraín ha provocado a Dios con amargura, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Entonces, cuando hay amargura, hay gritos, hay insultos, hay humillación, hay ira. Y aquí vemos amargura del hebreo 4843, merorá, que es bilis, veneno de una serpiente, hiel. Veneno de una serpiente. Y te voy a decir, cuando dice ahí en Génesis 3, ¿verdad? Que la serpiente era astuta. ¿Puso veneno? Pues sí. Y tú ves, y no son palabras, es palabra con maldad, pero tú no ves ahí que algo que digas una grosería. No. ¿Sí? Pero aquí está diciendo que es veneno de una serpiente. Por eso, hermano, cuando tú quieres ir y saber acerca de la hermanita y del hermanito, y vas y le preguntas, ¿tú qué piensas de la hermanita y tú qué piensas del hermanito? Hermano, ahí hay veneno. Hay veneno. Ahí está operando la serpiente. ¿Y quién estaba en la serpiente? Satanás. ¿Sí? Nos dice Job 13:26. Ok. Dice, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud?
Entonces aquí está, bueno, pues defendiendo en cierto modo su integridad. Pero una de las cosas es que cuando la gente vuelve al pasado, entra en amargura, porque vuelve al pasado que no ha perdonado y que entonces trae ese pasado a su presente, otra vez en dolor, en sufrimiento, ¿verdad? En resentimiento, ¿verdad? Es amargura, ¿sí? Aquí dice 4472 Mamror, que es calamidad. Job 9:18 dice, no me ha concedido que tome aliento, sino que ha llenado de amarguras, sino que me ha llenado de amarguras. Entonces, pues bueno, aquí obviamente que es Job delante del Señor, ¿verdad? Amargura, aquí 4784 del hebreo mara, raíz primaria, amargo, desagradable, rebelarse, desleal, enojar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde. Entonces vemos que en una persona rebelde hay amargura, ¿sí? Nos dice Job 17:2, no hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Aquí amargura del hebreo 2556, hametz, dice ácido, en sabor agrio, áspero. Entonces una persona con amargura es una persona áspera, pero que cuando esto es quitado, tiene que manifestarse lo que es el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios no es áspero, ¿sí? Dice leudarse. Es una persona entonces que se hincha, que se infla, ¿no? Llenarse de amargura, hombre violento. Entonces en la amargura hay violencia. Entonces, ¿cómo no? Los hombres, los papás o los esposos, ¿verdad? Que son violentos es porque tienen mucha amargura. Son con ánimo colérico, ¿sí? Salmo 73:21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Entonces, punzadas es, hermano, pues aquí, por acá tenía el significado de punzada. Punzante, punzar. Dice clavar algo con punta en algún sitio. Molestar o provocar a una persona hasta conseguir que se enfade. Entonces, es estar con tus palabras, con tu actitud, con tu comportamiento duro y lastimando. Es una persona con amargura, ¿no? Amargura, dice 4470, memer, afligirse, tristeza. Entonces, una persona que pues seguramente, hermano, la persona con amargura va desde la tristeza a la aflicción, ¿verdad? A la violencia, o sea, va pasando por diferentes estados de ánimo, ¿no? Pero tiene muchas heridas y mucho daño acumulado, ¿sí? Nos dice Proverbios 17:25, dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Pues sí. Aquí del griego 4088 dice punzante, el que acabamos de leer, amargura, específicamente veneno. Nos manda 4089 picros, que es perforar, agudo, puntiagudo. Entonces, fíjate, con tus palabras, con tu actitud, puedes perforar a alguien en su corazón, en su alma, en su espíritu. Puedes ahí contaminar, ¿no? Entonces, y bueno, vimos que es maldad, ¿verdad? Nos dice Hechos 8:23 del 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, una persona con amargura es una persona prisionera,
por supuesto, de esa amargura, ¿sí? Pero como contamina, mete en esa prisión a su familia, a su entorno, ¿verdad? Está tremendo. Nos dice Romanos 3:14, del 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, ¿sí? Entonces, pues está hablando, ¿verdad?, que la maldad en la boca es amargura, pecado, muerte. Efesios 4:31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, o sea, la amargura lleva todo eso, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os ha perdonado a vosotros. ¿Y para qué? Para que Satanás no gane ventaja, ¿sí? Nos dice Hebreos 12:15, desde el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, los primeros en ser contaminados con la amargura, hermano, es tu esposa, tu esposo, tus hijos, es decir, la familia, el matrimonio. Entonces, mis hermanos, el Señor de veras está escudriñando el corazón. Quiere limpiar el corazón. Quiere corazones de los creyentes, de los ministros, de las autoridades. Quiere el corazón de la iglesia al diseño de Cristo. Y nuevamente te digo, Jesucristo sufrió rechazo, persecución, pero no entró amargura en él. Y entonces, lo que habitaba en Cristo Jesús era el Espíritu de Dios. Y es el mismo espíritu que tenemos nosotros cuando le recibimos creyendo. Entonces, hermano, busquemos del Señor, busquemos al Espíritu Santo y pidámosle que escudriñe las profundidades de nuestro corazón y que saque toda raíz de amargura, hermano, ¿sí? Porque con eso estamos contaminando nuestra vida primeramente, ¿verdad? Tu familia, tu entorno, y dice, cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, la amargura contamina, es la aflicción del alma, contamina el espíritu y todo nuestro ser, y todo esto, hermano, impide que haya edificación por los principios de Dios. Impide, ¿verdad?, que se manifieste o que esté el fruto del espíritu. Mis hermanos, bendiciones, con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.